Durante la madrugada del día hoy lunes nos despertábamos aquí en Europa y en el preapertura del mercado americano con caídas. Todo esto se originó por los datos que nos llegaron desde China en dicha madrugada, en donde se veía la ralentización de su economía durante el mes de julio, la medida que había tomado su Banco Central de forma sorpresiva de bajar las tasas, los tipos de interés también allí, y sobre todo porque estábamos, o parte de esos datos anunciaban que estamos frente a lo que es una burbuja inmobiliaria allí. Semanas atrás hubo un problema por parte en China también, ya que muchos ciudadanos se negaban a pagar sus hipotecas a raíz de la inflación también allí. También recordemos que China sigue aplicando de forma muy fuerte la política cero para el COVID-19 y también sabemos de que el COVID-19 está trayendo repuntes de la enfermedad, de la pandemia en diferentes países, también en China. Lo habíamos comunicado también aquí en Negocio Televisión hace un par de semanas atrás sobre la región de Wuhan nuevamente. Y por otro lado, estamos viendo de que el crédito también allí se está ralentizando. Todo esto está generando una situación algo más difícil para los mercados y sobre todo con sentimientos encontrados. Aquí podemos ver el Buffett Indicator, que lo que nos indica, y es muy utilizado también, sobre todo para el medio largo plazo, donde nos marcan las zonas de los techos del mercado, en este caso Standard Poor's, el 500, y las zonas de posibles suelos para los mercados. Podemos ver aquí en la línea amarilla donde se considera una sobrevalorización de precios y en la parte roja sobrevalorización de precios pero de forma extrema. Al igual que el Fairly Value sería, o la valuation sería aquí, y aquí se encontraría en la línea negra el precio justo del mercado de renta variable americano. Por otro lado, tenemos aquí en la zona verde más clara, que serían las zonas de sobreventa, y aquí en la más oscura, las de sobreventa extrema también. Cuando son estos niveles, son los mejores niveles de compra, y cuando son los niveles aquí arriba, son los mejores niveles para venta de renta variable o, en el caso de los que usan derivados, posible apertura de cortos. Bien, aún estamos en zona de sobrecompra y estamos de sobrevaluado el mercado americano, por lo que estamos viendo según este indicador, por lo que de aquí sacamos que todavía la posible corrección no pudo haber llegado a su fin. Por otro lado, tenemos los datos de qué es lo que están haciendo los clientes minoristas. Los clientes minoristas, pese a que mantienen todavía posiciones bajistas en derivados de Standard Poor's, sobre todo del Nasdaq y de otro tipo de activos, ya desde el mes de febrero de 2022, vemos todavía que lo que es la posición a nivel de holding, o sea, holdear, pero en acciones, se mantiene, mientras que la media se sitúa en este nivel, en la línea azul clara o celeste como lo vemos aquí, en torno al 56%, 56 nuevamente. Vemos también como aquí en el 2020 estuvo por el 54, lo que indicaba de que realmente había una disminución por parte de accionistas en el mercado de renta variable americana y que estos extremos es lo que lleva a que le hiciera subir. Pues bien, nos encontramos ahora a comienzos de 2022 en un 66% y ahora apenas en la zona de los 62 aproximadamente, a 62 nos marca aquí el índice, por lo que todavía le debería quedar un trayecto a la baja hasta el 59, 58 para acercarse a lo que es la línea del 56%, que sería el nivel correcto de lo que está significando la corrección de los mercados. ¿Qué significa esto? Que aún hay posiciones que no se han deshecho y que deberían quizás, si este gráfico no nos engaña, volver a lo que es su nivel habitual medio. Siempre acercarse a la zona media, tanto desde los extremos alcistas como desde los extremos bajistas. Por otro lado, estamos viendo también que la situación actual en los mercados, a lo largo de todos estos años, desde el año 1987, nos está indicando que en la línea verde tenemos a los posicionamientos bajistas, a los osos dentro del mercado de renta variable, frente a los toros en la línea azul. Habíamos visto a lo largo de 2021, cómo los alcistas dominaban
mucho el mercado y fue el inicio de la corrección que estamos viviendo, que hemos vivido al menos hasta finales de junio, principios de julio, y que el posicionamiento bajista apenas tenía actividad. Luego comenzó el 2022 y vemos cómo comienza la actividad de los bajistas, de los osos en este caso, y disminuye la de los alcistas. La última lectura, la del 12 de julio, nos daba 32,4 para los alcistas, 36,6 para los osos. Julio 19, 35,2 para los alcistas o los toros, 35,2 para los osos. Y luego teníamos julio 26, 38,9 para los toros y 33,3 para los bajistas. Aquí es donde vimos en julio, el 26 de julio aproximadamente, entre el 20 y el 26, cómo el dominio pasaba a ser nuevamente de los alcistas, que ha coincidido con el rebote que ha llevado al Standard & Poor's a los niveles actuales. Pero bien, ahora tenemos que aquí está retrocediendo en algo el nivel de los bajistas y se ha frenado, perdón, el nivel de los alcistas también, encontrándose en un punto medio que lo podemos situar aproximadamente en este nivel. ¿Qué puede significar esto? Que efectivamente todavía, al igual que en el año 2008, al igual que en el año 94-95 y que en el año 2000 aproximadamente, aquí lo podemos ver, pudiera todavía la fuerza bajista situarse en niveles del 50, de este 50% aproximadamente, y que los alcistas nuevamente buscaran niveles inferiores en torno al 22 y 23. Esto traería una corrección. En el día de hoy hemos tenido, además de los datos de China, el índice del Empire State de manufacturero americano, con una de las caídas más grandes en los últimos 20 años, y es que bajó a menos 31,3 puntos de estar en positivo en torno a los 9, 10, tan solo la última lectura para el mes de julio. Esto es un dato muy malo para la economía americana y a su vez se refleja también en el sentimiento de los constructores a nivel inmobiliario, también en los Estados Unidos, en la línea verde, donde lo vemos que cada vez cae más. Pese a que parece que hubiera encontrado un suelo, el sentimiento de los compradores del mercado inmobiliario sigue el de las ventas todavía en niveles que esperan corrección. Además de todo esto, tenemos este viernes un vencimiento importante para el Nasdaq. De hecho, el día 19 ahora de agosto vencerá el Nasdaq 100 en opciones y tenemos un fuerte posicionamiento casi de 2-1 de alcistas frente a bajistas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que los niveles actuales del Nasdaq puedan todavía ver niveles superiores a lo largo de la semana hasta el vencimiento del día viernes. Algunas de estas posiciones pudiera ser que se deshagan a lo largo de esta semana, otras en el propio día del vencimiento. El problema va a ser qué va a pasar con el rollover que aparecerán en esos, en los siguientes vencimientos de opciones, porque vemos el de septiembre que coincidirá con el tercer gran vencimiento del año, donde las puts o los bajistas vuelven a tomar el mando de momento para las opciones, al igual que para el vencimiento del 16 de diciembre, que sería el último de este año, o el cuarto cuádruple hora bruja americano, donde también los puts en este caso se sitúan casi un 40% por encima. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estamos en una situación de bastante confusión en los mercados, ya que si miramos ahora en el aspecto técnico, esto fue el año 2000, este de aquí. No se alcanza a ver muy bien quizás, pero vemos la zona del doble techo mensual para el Standard & Poor's, cómo hizo la primera caída, hizo un pullback, que sería un rebote alcista dentro de una tendencia bajista, choca con la zona de lo que fue el soporte en aquel momento que se transformó en resistencia y le llevó a una corrección de casi un 50%. Algo parecido ocurrió en el Dow Jones, se puede ver mucho más claro, que marcó también un doble techo en lo que fue en el año 2007, para 2008, desde enero a febrero, hacer su caída, en marzo aproximadamente y hasta mayo, hasta junio en este caso, hace un pullback justo hasta los niveles también
del soporte de ese doble techo que luego fue resistencia para caer aproximadamente otro 50% desde los 1550 hasta los 730. Luego nos encontramos con la situación actual y esta es la que en este momento a mí me preocupa. ¿Por qué? Si bien desde finales de junio y principios de julio, aquí en Negocios Televisión, en Cierre de Wall Street, en diferentes participaciones que he podido tener y analizar la situación americana, sabíamos o habíamos anunciado que el rebote en el Standard Poor's iba a venir. Y efectivamente vino. También hablamos de la zona de los 4.150, 4.200, 4.300 y hasta 4.380, como vamos a ver ahora, de este posible pullback. Pero es que esta figura de aquí, la que se estuvo haciendo a lo largo de lo que fue septiembre, agosto, septiembre del 21 y hasta marzo del 22, que es un gran hombro, cabeza, hombro en mensual, tiene todavía un objetivo bajista por terminar de cumplir, que podría ser el 38 de toda la caída, perdón, de toda la subida, y que coincide con niveles de los 3.200, 3.250. Por lo que es muy probable que este pullback de momento esté llegando a su fin. Quiere decir que podría todavía visitar los 358, los 360, 4.350 o 60, o desde los niveles actuales, ahora en casi 4.300 en tiempo real, ahora 4.291 aproximadamente, y de allí dar por concluido el pullback y llevar al Standard Poor's a lo largo de las próximas semanas a los niveles de 3.800, ver si desde aquí hiciera otro rebote en torno quizás a los 3.950, 4.000 nuevamente, para en ese caso volver a caer hasta los niveles de 3.600, 3.500 y peor de los casos 3.200, 3.300 aproximadamente, coincidiendo con lo que en estos momentos estábamos viendo anteriormente en el gráfico, lo que están por suceder con los vencimientos de las opciones, tanto para este viernes, tanto para los de septiembre, tanto para los de diciembre. Y esto es un rally alcista muy acelerado, similar a este otro también, que iba de marzo hasta, que duró desde el 14-11 de marzo hasta el 31, y desde esto también, desde el octubre del 21 y hasta noviembre del 21, vemos la aceleración que tuvo desde el 14 de julio y hasta el día de hoy, y este tipo de rallies suelen tener una corrección posterior casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Además vemos que en diario choca con el techo de la bajista, que es justo en los niveles actuales. ¿Pudiera pasarlo un poco más por encima? Sí, pero es muy probable, altamente probable, que como mínimo visitáramos primero los 4.050, 4.010, 4.020 en los próximos días con el Standard Poor's, antes de ver si todo lo que hemos analizado en estos últimos minutos se cumple o no para las próximas semanas. Así que cuidado, porque cuando anunciamos la subida, ahora creo y estoy en mi deber como analista también, por fundamentales, por noticia, por situación macro y por análisis técnico, de decir, cuidado, porque la subida podría tener una pausa y un giro de tendencia a la baja.